Hola querida gente, ¿cómo están? Hay gente suscribiéndose al canal. Bueno, voy a estar súper atenta desde acá para chequear quién se quiera sumar a Facebook. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos todos. Mucha gente conocida, mucha gente de mi pueblo, de Famatina, mucha gente viendo. Un beso grande a todos. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar esta transmisión que tiene el objetivo de hablar de este tema tan silenciado para muchas personas y en muchos ámbitos sigue siendo un tema tabú, hablar de la muerte. Y la primera frase que viene cuando vos tocas el tema o cuando preguntas a alguien qué piensa acerca de este tema, la respuesta rápida es: yo quiero hablar de la vida, no de la muerte, me quiero conectar con la vida. Hay una idea un poquito distorsionada con respecto a la muerte, que tiene que ver más con la vida que con ninguna otra cosa, porque justamente una buena muerte, una muerte serena, una muerte en paz, una muerte rodeada de seres queridos, lo que en tanatología se conoce como una buena muerte, tiene que ver con lo que hayamos sembrado en nuestra vida y en cómo nos hayamos conectado con las verdaderas prioridades, con el disfrute, de cuán plena haya sido nuestra capacidad de concretar nuestra apertura de corazón. Con todo eso tiene que ver una buena muerte, ¿no? Normalmente uno observa más que aquellas personas que se niegan a hablar del tema fallecen con un gran miedo, en un entorno silencioso, donde por un falso concepto. Ojo que cuando hablo de falso concepto no estoy juzgando, no estoy corrigiendo ni calificando. Simplemente este es un tema del que no se tiene demasiada información y eso se reemplaza por miedo. Cuando no hay información y el tema nos da cierto temor, la primera reacción es ponerse a la defensiva, ¿no? Yo no quiero hablar, yo no quiero saber, y después de eso inmediatamente surgen los prejuicios, el basarse en conceptos de cosas que hemos escuchado en la niñez, y a veces tenemos 70 años más y seguimos aferrados a conceptos que no hemos analizado, no hemos pasado por el tamiz de nuestro entendimiento, no le hemos dado bolilla a nuestra intuición tampoco, y nos quedamos en eso, ¿no? Con mucho miedo y mucho desconocimiento. La experiencia de la muerte puede ser una experiencia, no voy a decir agradable, porque es una tontería hablar de ese modo, fundamentalmente en Occidente, que es completamente diferente a Oriente, porque los orientales se preparan toda su vida para una buena muerte, por lo tanto se aseguran de tener una buena vida, ¿no? Ellos entienden lo que vinimos a hacer a este plano terrestre. Entonces, por eso justamente equiparan estos dos momentos, los más importantes de la vida de una persona, que es la vida y la muerte. Nosotros no, nosotros la silenciamos, le tememos. Hace 20 años que dicto capacitaciones y doy formaciones sobre el tema de tanatología. Muchas personas han hecho mis cursos y se siguen perfeccionando.
tomando cada nueva propuesta en la que yo me voy capacitando, inmediatamente lo ofrezco porque considero que es una herramienta maravillosa. Sobre todo para autoconocimiento y para ayudar primero a nuestros seres queridos, ¿no? A nuestros amores familiares que están o cercanos a un proceso de muerte o que han transitado algún duelo, reciente o no. Son herramientas maravillosas que nos aportan mucha paz, nos alivianan la carga, nos abren la cabeza y nos conectan realmente con nuestra misión en la vida y con nuestras verdaderas prioridades. Porque ya lo dije recién, cuando entendemos a qué vinimos a este plano, dejamos de pelear, dejamos de confrontar, nos conectamos con nuestro disfrute, ponemos en un lugar prioritario lo que realmente lo es y no las tonterías del ego, dejamos de sentir que somos lo que tenemos, somos una profesión, somos un capital, somos un logro económico. No somos eso, ¿no? Y de todas estas cosas vamos a conversar hoy. Quise proponer esto de forma abierta, nunca lo hice de forma abierta, porque veo que en este momento la humanidad completa está confrontada a la posibilidad real de su propia muerte o la muerte de un ser querido. Estamos atravesando una pandemia. Yo no me voy a meter en temas de si es falsa pandemia, pseudo pandemia, si existe el virus pero no la pandemia. Ya tengo mi propia opinión formada. El objetivo de esta transmisión no es esa. Sí es que ustedes me hagan preguntas, que esto gire en torno a un servicio que se pueda ofrecer desde los conocimientos de esta disciplina hermosa que se llama tanatología y que aborda el estudio de la muerte y el buen morir, abordando las situaciones conflictivas que afligen a familiares del que parte, tanto como al que parte, ¿no? El que parte no hace más que pasar a otro plano, porque la vida continúa después de la muerte en otro plano donde no es necesario un cuerpo físico. Si entendemos cabalmente este detalle, podemos hasta hablarlo más fácilmente con la persona que esté atravesando una etapa de enfermedad terminal. No nos es fácil porque no se nos educa para esto. La religión toca el tema por encimita, deberían hacerlo más en profundidad porque es desde allí desde donde debería sembrarse este conocimiento y desmistificarse todo lo que rodea al tema de la muerte y la cubre de un halo de miedo, de terror, de tema tabú, de eso no se habla. La información nos ayudaría, nos aportaría estrategias para transitar este proceso de una manera más armónica y nos sacaría del papel, nos quitaría muchísimo la carga de dolor, lo que no implica disfrutar cuando un ser querido parte, para nada, no estoy hablando de eso, pero sí abordarlo desde otra mirada, poder transitar las etapas de nuestro duelo desde la comprensión real, acabada, de qué es lo que está pasando del otro lado con la persona que fallece. ¿Qué cosas están sucediendo en esa alma? Si decimos que la persona al fallecer muere la parte que vemos y tocamos, pero hay una parte emocional que es energética,
hay una parte psíquica que es también energía. Esas dos juntitas, adosadas a lo que constituye el alma de la persona, eso no muere con el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va? ¿Y qué pasa después de que el cuerpo muere? La persona que fallece, ¿sabe que esto es así? ¿Se lo han podido decir? ¿Lo ha querido escuchar? Sus familiares que quedan de este lado, ¿saben cómo accionar frente a este hecho de que su ser querido que ha fallecido está realizando una especie de viaje y retornando al lugar desde el cual vino para nacer y encarnar en esta tierra? ¿Lo sabe? ¿Lo puede gestionar? ¿Ha podido hablar con la persona que parte acerca de sus propios sentimientos? En lo personal, me tocó atravesar la muerte de mamá. Era muy jovencita, yo tenía 24 años, ahora tengo 48, justo la mitad, miren, me acabo de dar cuenta. Y hice todo acompañando esa muerte, ¿no? Hice todo lo que hoy enseño que hay que evitar en lo posible, ¿no? Cuando pasaron los años y me pregunto por qué me pasó esto, lo analizo y lo considero como que si yo no hubiera vivido esto de esa manera en que sucedió, no estaría aquí haciendo esto ahora, ¿no? Lo estoy haciendo por una necesidad de comprender. Inicialmente empecé por eso y luego me enamoré de los conceptos que se planteaban en los cursos que fui haciendo relacionados con este tema, porque realmente nos enseñan a cantar con la vida, a bailar con la vida, a acompasar con la vida y a disfrutarla. Nos conectamos con nuestra misión en este plano, con nuestra esencia, con nuestros dones, ¿no? Miren si es importante hablar de la muerte. Bien, me gustaría, por favor, que me hagan preguntas para que esto pueda ser una acción de servicio que sirva. En tiempos de pandemia, la manera en que las personas están muriendo es brutal. En mi Facebook publiqué hoy, les conté, les compartí, que hace unos días, el 24, presenté un protocolo tanatológico para personas en proceso de etapa terminal con o por COVID-19 y también para cuando ya fallecieron. Ese protocolo está dividido en dos partes, el antes de partir y el después. El después, por supuesto, tiene en cuenta el antes y el después, ambas etapas, ambas partes del protocolo que presenté tienen en cuenta tanto al que fallece como a los deudos que quedan de este lado. Mi objetivo en esta transmisión de hoy es que podamos hablar de esto. Hay rituales, ceremonias, momentos de despedidas, últimos responsos que no suceden. Se están salteando, se están omitiendo en este momento. Es un horror la manera en que estamos transitando los duelos de los seres queridos, porque nos anulan la capacidad con esta manera de llevarlos a cabo, con este silencio, esta negación de la posibilidad de un velatorio, la posibilidad de que al menos un familiar tenga acceso a estar cerca del cuerpo, tomando después las precauciones necesarias, hacer la cuarentena, hacer los días de resguardo, lo que se indique desde la norma estatal, pero que se dé la posibilidad de que esto suceda de otra manera. Entonces, por favor, me gustaría escucharlos para que no hable solamente yo y lo que diga
sea en función de lo que ustedes pregunten y de lo que ustedes necesiten como estrategia, como consejo, como información tanatológica para sus vidas en esta etapa. Voy a ir contestando las preguntas en el orden en que se vayan presentando en lo posible. La muerte, la gran maestra, nos dice Cristina. Claro, porque nos enseña a vivir. Claro que sí. Es una vergüenza lo que está ocurriendo con los protocolos, me dice María de Alicia. Es una vergüenza, es un insulto a la esencia, es un salteo humanitario tremendo, y en este contexto surge muy fuertemente la necesidad de información seria, la necesidad de aprender sobre este tema, la necesidad de preguntar a los que saben, cosa que no está sucediendo. Pero, María, vos me das pie para decir algo. Antes de la pandemia, previo a la pandemia, vayan dejándome preguntas, por favor. Nosotros, sobre todo acá en las ciudades, en los pueblos más pequeños no sucede esto, pero en las ciudades desde hace unos 8 años, 10 años, apareció la idea de que cuando alguien fallece, el hecho, ¿no? Que se empezó dando de a poquito en las salas velatorias. La posibilidad de que cuando la persona fallezca y empieza el velatorio, las salas velatorias permitan, si los familiares decidían que así lo querían hacer, cerrar la sala velatoria, dejar al fallecido solito, irse a su casa a dormir y volver al otro día. Nadie niega el cansancio de los familiares, porque hay que contemplar todos los casos de muerte. Hay situaciones de mucho desgaste y se entiende el cansancio de los familiares. Pero la idea del velatorio, el hecho de poder velar a nuestros muertos, es justamente eso, desde la misma palabra, desde el concepto de la palabra. Velar es cuidar, velar es acompañar, velar es estar junto al cuerpo de nuestro fallecido querido, que está despegando, está haciendo el proceso de tránsito hacia el otro plano. Y por supuesto esa alma, esa energía que es su emocionalidad cuando estuvo vivo, su mente cuando estuvo vivo, y todo eso constituye energía e información de lo que la persona fue, que no es solamente este cuerpo que se ve y se toca y que ha fallecido físicamente, ¿no? Todo eso está en una etapa de transición entre este plano que está abandonando y el lugar a donde se está conectando para ir a descansar en paz. Entonces, en ese tránsito es importantísimo la presencia de los familiares allí cerca del ser querido que ha partido. Cuando yo me entero que esto pasaba en las salas velatorias de ciudades grandes, de acá, y en otras ciudades también, por supuesto que me horroricé, lo empecé a comentar en mis cursos. Increíblemente, gente, esto se hizo una norma. Hay muchas salas que incluso no te permiten velar. Se normalizó, se naturalizó la idea de cerrar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, que los parientes vayan a descansar y que al otro día vuelvan a la sala velatoria. Y esto es previo a la pandemia. ¿Sí? La idea de hacer una novena por el alma del difunto, el novenario que siempre se rezó desde el ritual católico. Estas estrategias y consejos que yo estoy dando acá no tienen que ver con ninguna religión, pero sí son ceremoniales de muerte que son comunes en cualquier religión. Desde el judaísmo se hacen los kadish del duelo, desde el budismo se hace un acompañamiento también
que no se llama velatorio, ni Cádiz, se llama de otra forma, pero también se hace. Todas las religiones del mundo lo hacen. Ahora, este manejo horroroso que se está haciendo de la muerte post pandemia está muy relacionado con que antes de la pandemia esto era un tema tabú del que no se hablaba. Entonces, en esta etapa donde se prohíbe todo, donde estamos limitados en todo, donde hay un contexto de escasísima flexibilidad en quienes bajan las normas a la práctica para la gente común, por supuesto que un tema tabú, imagínense, se presta para que siga siendo silenciado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el desconocimiento del manejo de la muerte no tiene que ver solo con la pandemia, sino que ya estaba en crisis antes de la pandemia. Se profundizó luego de ella, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, estaba el campo fértil para que hoy esté pasando y sucediendo del modo en que sucede, ¿no? Porque nosotros mismos, sin pandemia, estábamos omitiendo ceremonias, rituales y manejos importantísimos. Yo pregunto hoy, ¿cuántas personas hacemos misa por un difunto que parte? ¿Cuántas personas hacemos novena o novenario por un difunto que parte? Y estas son cosas importantísimas para el alma que está iniciando su viaje, ¿no? Entonces, empecemos también a tomar conciencia, porque paradójicamente estas son las herramientas que nos van a permitir accionar con alguna estrategia posible desde nuestra parte para un familiar que en pandemia vemos ingresar a un hospital y al cabo de unas semanas o días de él recibimos un número que indica a dónde está enterrado, un lugar que ni siquiera se nos permite ir a visitar en este momento, ¿sí? Entonces, se hace necesario volver a las herramientas antiguas, volver a poner sobre el tapete este tema, hablar sobre la muerte, conversar, preguntar, acompañar a los familiares que quedan con información correcta sobre tanatología, ¿no? Lamentablemente, desde la psicología tampoco se la trabaja desde un punto de vista espiritual. Sí se abordan las etapas del duelo y se ayuda a la persona a transitar las etapas del duelo, que hoy las vamos a mencionar acá, si es posible, pero no se ayuda desde una mirada espiritual que contemple también qué pasa con el alma del que parte. Porque estamos muy conectados desde el amor es una energía muy fuerte, ¿no? Y cuando un ser querido parte, nosotros sentimos si esa alma ha realizado su viaje y ha llegado y está descansando en paz, ha llegado a buen puerto, ha llegado a hacer el proceso de tránsito de una manera armónica, lo sentimos en nuestros estados de ánimo, lo sentimos en nuestra paz interior, lo sentimos en nuestras vísceras. Yo digo que la sensación, la conexión con un ser querido que ha partido, no es desde acá, que es de donde lo abordan los psicólogos, ni de acá, desde el corazón, sino que es desde las vísceras, ¿no? Es visceral, uno lo siente. Entonces, es importantísimo hablar de estas cosas con información tanatológica para que podamos gestionar de una mejor manera estos decesos de hoy y los de antes también. Bien, a ver, vamos a ver comentarios. Para evitar un dolor más grande sumado a la pérdida. ¿Cómo se podría acompañar? Acá hay una pregunta hermosa. ¿Cómo se podría acompañar a la distancia a un ser querido si no se puede estar a su lado?
Bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Fundamentalmente, saber que no necesitas estar a su lado para comunicarte. Por supuesto que la situación ideal óptima sería que puedas estar a su lado. Pero la conexión del amor obra milagros, así como lo obra la oración. Y no la podemos explicar desde acá. Es energético, es vibracional, es una conexión que viene desde la intención de ayudar, desde conectarse con algo superior a nosotros y poder brindarlo hacia el otro, ¿no? Tiene más que ver con eso. Entonces, cuando se trata de acompañar con la energía que requiere el alma para iniciar su camino hacia la luz, le vamos a llamar, podemos llamarle cielo, podemos llamarle el otro lado, podemos llamarle el lugar a donde van a descansar las almas. Estoy tratando de hacerlo con términos simples porque esto no es un curso de tanatología. Para ayudar y acompañar y poder estar presente, no hace falta la presencia física ni la cercanía física. Así como cuando vos orás por una persona, no necesitas estar allí, sino que tu fuente de conexión es por otra vía. Del mismo modo, no necesitas estar presente para que tu intención y tu amor lleguen como información para esa alma que parte, como calma, como tranquilidad para esa alma que parte, ¿no? Hay cosas como detallitos muy importantes para tener súper en cuenta. Primero, los dos últimos órganos que mueren del cuerpo físico son el riñón y el oído, ¿no? Y el oído, una vez producida la muerte física, continúa funcionando, entre comillas, porque no lo hace de la misma manera que cuando el cuerpo estaba vivo, pero es capaz de percibir vibraciones y como todavía la energía del alma está en un proceso de tránsito, no ha terminado de despegarse completamente del cuerpo, puede captar sonidos con palabras simples y comprenderlos desde ese lugar de transición en el que está luego de fallecer la persona. Entonces, desde nuestras casas, desde nuestro hogar, desde la sala de un hospital en el que se nos ha comunicado que la persona ha fallecido, o desde nuestra casa en este momento de pandemia donde lo máximo que hacen es llamarte, lo que podés hacer es una estrategia súper sencilla que consiste en relajarte, tener un momento de silencio con vos misma, podés hacer una respiración, lo que para vos implique un momento de conexión. Podés, si querés, prender una velita o no. Podés convocar a los santos o ángeles en los que creas. No quiero dar rituales rigurosos, sino dejarles la idea, regalarles la posibilidad de que ustedes puedan hacerlo a su manera, porque es así como funciona, desde la propia manera, desde el ser de cada uno, porque tiene que ver con el amor de cada uno y la conexión que esa persona tenía con quien parte. Entonces lo pueden hacer de la manera más simple, con vela, sin vela, sin meditar antes, en un momento de relajación, se sientan en una silla, colocan una silla frente a ustedes, vacía, y en esa silla se imaginan sentado al ser querido que ha partido, al ser amado. Ese alma que en ese momento está en tránsito porque ya ha despegado del cuerpo, necesita saber qué hacer porque está en un estado de mucha confusión.
Entonces, cuando se lo imaginen sentado, el primer dato y la primera cosa que debe salir de ustedes para ayudar a esa alma es poder decirles: lo que te ha pasado es que tu cuerpo físico ha fallecido. Y en este momento lo que está sucediendo es tal cosa. Posiblemente nosotros no tengamos datos concretos en tiempos de pandemia de qué esté sucediendo con ese cuerpo en este momento, a dónde se lo esté trasladando, a dónde se lo esté llevando, si va a esperar junto con otros que ya han fallecido allí, donde sea que sea allí, porque no sabemos nada, no hay información. Pero sí decirle que lo que le ha pasado es que su cuerpo físico, no él o ella, su cuerpo físico, porque él o ella no es solo un cuerpo físico. Entonces, desde la tanatología es fundamental diferenciar. Lo que muere es el cuerpo físico. Y la energía vital del ser humano que se va apagando gradualmente, tarda 72 horas, 3 días en total en terminar de apagarse, después de que se produce la muerte física, la cesación de síntomas físicos. Entonces, explicarle con palabras sencillas, frases cortitas, sentidas, sencillas, que lo que ha pasado es que su cuerpo físico ha fallecido, que luego va a ser enterrado ese cuerpo, que no se sienta solo, que no tenga miedo y que pida ver la luz. Pida ver la luz, pida pasar hacia el otro plano. En ese momento aprovechen para explicar. Tu vida continúa en otro plano, en otro lugar, donde ya no necesitas este cuerpo físico que tenías en la tierra. A ese lugar vas a ir a descansar y ese lugar es el mismo a donde yo voy a ir cuando mi cuerpo fallezca. Por favor, espérame allá, para que cuando yo me vaya, cuando llegue mi hora, nos encontremos. Es tan simple como eso. En este momento en que estamos sentados frente a la persona querida, en una silla, bien, y estamos hablando con él o con ella, aprovechen también para despedirse, si quisiesen hacerlo, pero fundamentalmente prioricen acá que lo que está sucediendo es que lo más importante es esa alma que está haciendo un proceso de muerte donde su cuerpo ha sido trasladado, llevado, tocado por gente desconocida, sin contacto físico con los seres queridos, está confundido, muy posiblemente no entienda qué pasa. Entonces hay que informar y priorizar que quien tiene más confusión es esa alma. No todos los familiares en ese momento van a estar en condiciones de hacer una cosa así. ¿Sí? Pero si ustedes que hoy están escuchando esto tienen esta información básica, con información uno puede salirse del drama del momento por un ratito, comprendiendo que el alma necesita información y saber qué hacer. Necesita un mapa para comprender a dónde debe ir. Porque no lo tuvo en la vida, no se lo dimos en la vida. No se nos enseña, no se nos dice que necesitamos saber qué hacer para no convertirnos en almas errantes, almas perdidas, que no van al lugar que deben ir las almas para descansar en paz. No se nos dice eso antes. Se nos respeta cuando no queremos hablar. Se hace mucho silencio.
Hay diagnósticos fatales que no se comunican a la persona que está falleciendo, que está haciendo un proceso de enfermedad terminal. Entonces la persona que está muriendo se ve enfrentada al peor de los silencios. Siente muy posiblemente que se muere. No en todos los casos pasa esto, pero hay muchos casos que sí. Y no puede hablar de su propia muerte con las personas más importantes de su vida, sus hijos, su marido. Porque del otro lado la respuesta que recibe es: deja de decir tonterías, no te vas a morir, te vas a sanar, no va a pasar nada y la vida va a continuar. Entonces, este video es una invitación a dejar de negar la muerte, porque dejando de negarla podemos ponerle un sentido realmente trascendental, que no solo va a dar mucha paz al que se va, sino a quienes quedamos de este lado. El resultado de esto es paz. Y esa es la garantía sellada, rubricada y firmada de que el alma pudo llegar al plano de las almas, al plano que le corresponde de acuerdo a su nivel evolutivo. Lo que sentimos es paz, mucha paz, cuando hacemos cosas como esta. Entonces, simplemente prueben, porque nuestra mente se niega a creer que haciendo algo tan simple funciona, las cosas cambian. Bueno, la vida es simple. Y tiene que ver con cosas simples. La muerte también. Con información clara, correcta, precisa y no distorsionada, podemos ayudar mucho. Informarle que lo que ha pasado es que ha fallecido, que no tenga miedo, que no se sienta solo, que va a ir a un lugar donde ya no necesita este cuerpo físico y que para poder pasar hacia ese otro lado va a haber como una gran luz que la busque, que mire, que no tenga miedo. Decirle que para pasar al otro plano no tiene demasiado tiempo después de la muerte física. Cuando una persona fallece, hay unas horas allí que son las mismas en que tarda la energía vital en apagarse, 72 horas. Por acá abajo hay una pregunta que dice: ¿cuánto tiempo tarda el alma? ¿Cuánto tiempo tarda en una persona realmente en morir? 72 horas técnicamente, ¿no? Porque acuérdense que es el deceso físico y luego el desprendimiento de toda la energía que no es física, emociones, psiquis, y lo que se llama alma, que es energía que va pegada a las emociones y a la mente, que tiene que llegar al otro lado, al plano de las almas. Entonces, 72 horas. Se sabe a través de miles de relatos y registros médicos, que el alma ve como un puente, como una luz, como un túnel, que es el paso que debe transitar para llegar al otro lado, ¿no? Entonces, de este lado hay que posibilitarle que esos pasos sean posibles. Entonces, primer dato, lo que te ha pasado es que tu cuerpo físico ha fallecido. Segundo dato, vas a ver una luz, un puente, una visión luminosa que te va a llevar al otro lado. Del otro lado te esperan tus seres queridos fallecidos. Anda tranquilo, anda con tranquilidad. No pierdas tiempo, porque ese puente, esa luz va a estar vigente durante 72 horas.
No pierdas tiempo, no tengas miedo. Y yo, que te amo, que me cuesta horrores estar haciendo esto que estoy haciendo acá, y lo hago porque ahora tengo esta información, sé que es de utilidad para tu alma, pero no me está resultando fácil hacerlo. Yo te doy mi permiso para que vos puedas irte en paz. El permiso de los familiares, de los seres queridos, es importantísimo para el alma de quien parte. La voz de un ser querido hace milagros, ¿no? Cuando a mí me llaman o me piden o hacemos una sesión con los familiares de quien parte, y a veces me toca ir a las casas o a los hospitales, lo que yo hago es ser un intermediario entre el familiar y la persona que fallece, porque la voz del familiar es la voz que la persona va a escuchar. La voz del ser amado, no mi voz, que voy con los datos, con el conocimiento, con las estrategias del libro, con el asesoramiento. Va a ser la voz de la hija, o el hijo, o la esposa, o el hermano querido, la que va a escuchar. Y esa voz no necesariamente tiene que estar presente al lado de su cuerpo, sépanlo. Porque este ejercicio, por ejemplo, de las sillas que les estoy proponiendo, es una estrategia excelente que sirve y funciona aun si la persona que muere está en otro país. Porque uno se conecta desde el amor y son conexiones espirituales discutidas por mucha gente, ¿no? Pero que a lo largo de los años he visto cientos de casos y me he cansado de escuchar testimonios donde me relatan la paz que perciben en la casa, en sus corazones, los diálogos que se abren, las preguntas que surgen y las conversaciones que surgen entre los familiares, después de que se hacen este tipo de cosas como estrategias para ayudar al alma a pasar al otro lado, y entre esos datitos que usamos, entre esas estrategias que usamos, está el hecho de darle nuestro permiso para pasar al otro lado. Darle nuestro permiso. En ese ejercicio simple hay que decir, lo que te ha pasado es que has fallecido, busca la luz, pedí ver la luz, no tengas miedo, la vida continúa en otro plano que no es este plano físico, donde no necesitas un cuerpo, y te doy mi permiso para hacerlo. ¿Sí? Cuando ustedes vean la paz con la que ustedes quedan, que no es inventada, la van a percibir, van a poder ayudar a que con el paso de los días los otros familiares que quedan de este lado le den también su permiso. ¿Sí? Pero es desde la vivencia de uno, cuando uno se convence desde la vivencia, no a través de un video ni de un libro, de la vivencia. Desde ahí se puede ayudar muchísimo. Esta estrategia es fabulosa, háganla, espero que les sirva. Hay formaciones en tanatología que yo doy, las estoy dictando online en este momento y son preciosas. Pero estas estrategias son para allá, para accionar ahora con un ser querido fallecido, y la puede hacer cualquier persona independientemente de si tomó un curso o no, independientemente de si es católico, judío, protestante o ateo. Son estrategias para accionar con nuestros seres amados a los que no podemos acompañar físicamente. Son momentos terribles y maneras terribles en las que se está manejando el tema de la muerte. Entonces, acá está esto como regalo. Úsenlo, valórenlo porque realmente funciona. Bueno. Vivi de Marco, el alma se va de una sola vez o va y viene hasta que se produce el paro cardíaco.
Bueno, depende del nivel espiritual que tenga la persona, ¿no? Pero el alma termina de separarse del cuerpo o empieza a separarse del cuerpo una vez que se produjo la muerte clínica. Allí empieza a separarse del cuerpo, técnicamente. Hay rarísimas excepciones a esto, pero técnicamente sería así. No en todos los casos, pero en la mayoría, Vivi. Bien, déjenme ver la otra pregunta. Me gustaría saber cómo tratar a un amigo terminal con cáncer que está muy enojado y no nos deja comunicar. Qué pregunta excelente, Ricardo. Ricardo, lo que tiene tu amigo es mucho miedo. El miedo, muy probablemente. Yo no te puedo afirmar que lo que él tiene es miedo, porque yo no soy él. Pero muy probablemente tenga mucho miedo. La persona se resguarda detrás de ese miedo y toma diferentes defensas. Una de ellas es no contestar el teléfono, no hablar, hacerse el fuerte, enojarse con quienes les tocan el tema. Pero hoy justamente tuve una consulta de una persona muy preparada en estos temas que trabaja acompañando desde su profesión médica, ¿no? Acompañando a seres que parten, y tenía un caso justamente de una persona que no quería escuchar hablar del tema. La persona tiene un cáncer, los médicos le dan poco tiempo de vida, menos de un mes, y él no se noticia de esto. Él no le han dicho claramente los médicos esto, sí lo saben algunos familiares, pero la persona enferma sigue diciendo que se va a reponer, habla de sus proyectos, cuando se cure, cuando se sane, ¿no? Ahí hay un miedo tremendo que tiene que ver con el apego, que tiene que ver con lo mental, que tiene que ver con el desconocimiento, y es comprensible y es lógico, no podemos juzgarlo ni calificarlo, pero el miedo nos hace estar separados de la idea de que la vida continúa en otro plano, ¿no? De que todos somos uno, de que hemos venido a esta tierra a aprender como en una escuela, y que en realidad cuando volvemos al lugar de donde partimos, volvemos a nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, con este tipo de información, vos tenés más fundamentos para pararte frente a tu amigo y poder decirle cosas como esta. Las almas, cuando el cuerpo físico fallece, hacen todas el mismo viaje. Porque creas o no, seas creyente o no, estés de acuerdo o no, nos une algo en común. Somos todos raza humana. Y ya se sabe que la raza humana en el momento de la muerte tiene que dejar su cuerpo en este plano, desprender su parte energética, psiquis, emociones y alma, y eso es lo que va al otro plano para continuar su vida en otro lugar. Lo aceptes o no, esto es así. Tenés la posibilidad de tomar ese tren habiéndote despedido antes, habiendo agradecido, habiendo hablado con tus seres queridos sobre cómo manejar todo esto que queda de este lado y es todo a lo que vos estás sumamente apegado. Tenés la posibilidad de conversarlo y pedir que se maneje de acuerdo a tus deseos. Vos elegís si en esta instancia te conviene más el silencio y la negación que abrirte a escuchar cosas que te permitirían estar mucho más tranquilo y te aportarían más paz y tranquilidad. Yo, cuando era jovencita,
y me dedicaba a acompañar en procesos de muerte, era como más cauta en las palabras, respetaba mucho el libre albedrío de la persona, solo decía lo poquito que la persona se abría a escuchar. Y en mis cursos enseño esto, porque debe ser así. Toda estrategia que uno brinde debe ser respetuosa, Ricardo. Pero a veces hay que ser más vehemente, ¿no? A veces hay que decir, independientemente de lo que vos creas, hay información que te puede ayudar. Vos elegís omitirla, pero sabe que esta información está y te haría realmente mucho bien, no a tu miedo, sino a tu alma, conocerla para irte más tranquilo y dejar con más paz a quienes quedan de este lado. Háblale de cosas que a él le importan, si es muy apegado a su profesión. Te vas a ir, decirle cosas como esta, te vas a ir en el más absoluto de los silencios. ¿No sería bueno que charlaras para ver cómo querrías que sean las cosas cuando vos ya no estés aquí? Sabes que tus seres amados van a seguir tus indicaciones, tus pautas y van a respetar tu deseo. Pero ni siquiera querés hablar de ese tema. Entonces lo haces muy difícil cuando esto podría ser de otra manera para vos. Estas son las cosas que concretamente ayudan. Estas son. ¿Sí? Bien. Ok. Espero haberte aportado algún dato que te pueda servir. Ceci, por mi trabajo, dice Mónica, tengo contacto con mucha gente. Lo que personalmente me pasa es que han fallecido varios conocidos y la sensación que me deja es como que sin velatorio, en este momento se restringe, los voy a ver en cualquier momento. Bueno, justamente por eso yo planteé una de las estrategias posibles, que es este ejercicio con las sillas. Pueden hacerlo sin sillas, pueden imaginarse que tienen una conversación con la persona y pueden sumar detalles que a ustedes les sirvan. Hacer una carta, dejar escrito algo, hablarle a una foto, lo que el alma sienta que es válido, eso. La idea es lograr una conexión y hablar, porque el oído está despierto, la conexión de amor y el hecho de llamar a la persona que ha fallecido y que se siente o que venga o escuche lo que tenemos para decirle, y escuche lo que tenemos para decirle, hace que el alma, que ya no tiene cuerpo y por lo tanto tiene una facultad, un poder muy grande para ir y volver, y se va a conectar desde la energía con quienes lo amaron, no tengan dudas de que ese ser querido va a venir y va a estar allí escuchando lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Igual que rezar, es igual que rezar, es muy parecido a rezar, ¿no? Entonces, de ese modo, así como expliqué, hablándole, en un momento de intimidad tuyo, te imaginas frente a la persona y le decís lo que quieres decirle. Cuando vos percibas la paz con la que vas a quedar y lo que te comentan los familiares, porque también se van a sentir en paz, vas a poder convencerte. Pero es desde la vivencia, no desde un video. Esto lo dije ya un par de veces. Victoria, Ale, he estado en tantos velatorios y la falta de respeto, silencio no existe. Sí, también eso pasa, no solo cerrar las puertas a las 0 horas. Claro, hay mucha falta de respeto, mucha desinformación, cosas horrendas, hasta se habla mal de la persona que está ahí en ese cajón, son cosas muy burdas. Y decime, Ale, si esto pasó en pandemia,
Esto es muy anterior a la pandemia. El manejo brutal ya se viene dando desde mucho antes, sobre todo en Occidente, sobre todo en los últimos años, donde hay faltas de respeto a pilares fundamentales, cosas que siempre se respetaron, hoy son antiguas, pasadas de moda, ¿no? Las hago a mi modo y hay que respetar todo lo que se hace mal, ¿no? Callarse porque no vamos a discriminar, porque nos puede denunciar, porque podemos tener problemas. Este manejo tan más torpe que de costumbre se viene dando porque ya era torpe, ahora es más. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario retomar estas cuestiones antiguas. Así como esta pandemia nos ha servido mucho para ordenar prioridades, para repensar nuestras vidas, para repensar y acomodar nuestros vínculos, para retomar cosas genuinas como volver a comer en casa, volver a sentarse a la mesa, volver a tener un diálogo con mis seres queridos que a veces antes no tenía. Mucha gente llevaba vidas donde el otro con el que se acostaba, con el que compartía la casa o la mesa, eran dos desconocidos, ¿no? Así como esta pandemia nos ha llevado a revalorizar un montón de cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con la familia, como pilar fundamental, ¿no? De apoyo en la vida. Volver a valorizar eso, volver a acompañarnos, volver a palanquearnos entre nosotros, ¿no? Nos ha obligado a eso, porque hoy escasea el dinero, abundan las prohibiciones, ¿no? Entonces, el que sigue ganando, manteniendo su trabajo, tiene necesariamente que colaborar sosteniendo a los familiares que lo han perdido, ¿no? Entonces, eso te hace revalorizar la cuestión de familia, la cuestión de los vínculos, dejarnos de tonterías, desechar cosas innecesarias, vínculos innecesarios, nocivos, tóxicos, y priorizar lo realmente importante y volver a lo simple. De este mismo modo, esta pandemia y estas prohibiciones horrorosas, estos salteos de la posibilidad de hacer un duelo armónico porque nos cierran todas las puertas para hacer un duelo armónico y se las cierran al alma que tiene que pasar al otro lado, porque la persona se va con un miedo terrible y ese miedo es un ancla tremenda que impide que vaya hacia la luz, a menos que tenga una preparación espiritual muy alta, que hay casos por supuesto, pero no son la mayoría. Las almas se van en un estado de confusión tremendo y los que nos quedamos con una impotencia más tremenda aún. ¿Sí? Entonces, esta pandemia nos está haciendo valorizar la importancia de las ceremonias antiguas, ¿no? Porque todo esto que estoy mencionando antes se hacía, no con el ejercicio de la silla, pero se lo hacía en las casas, ¿sí? Siempre digo en mis cursos, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado de la costumbre esta de cuando hay un velatorio que antes se hacían en la casa? Había que tapar los espejos de la casa. En realidad eran espejos y superficies espejadas. Bueno, para ayudar al alma a que vaya hacia la luz, porque se sabía que venía una luz, se tenía conciencia de eso, se ayudaba al alma tapando las superficies espejadas, espejos y superficies espejadas, para que no se confundiera, no confundiera eso con la luz, a la cual tenía que ir. Y eso es de nuestras bisabuelas. Entonces, todo este conocimiento antiguo, que fue así durante siglos y se respetó durante siglos, hoy, del mismo modo que estamos volviendo a amasar pan en nuestras casas, hay que conectarse con estas estrategias, porque es lo único que nos va a permitir
realmente hacer el duelo por nuestros muertos queridos y poder ayudarlo a partir de una forma menos horrorosa que lo que está sucediendo actualmente. Ceci, me pasó hace un mes, falleció mi madre, no por COVID y no me dejaron velarla. Claro. Soy de San Luis y estamos en fase 5. Es una tristeza terrible la pérdida, sumado a que se la llevaron a un depósito y al otro día la llevaron al cementerio. Solo 2 minutos. Ay, sí, André. Solo 2 minutos nos dieron para despedirnos. Es imposible despedirse así. Fuiste una de las pocas privilegiadas que tuvieron al menos 2 minutos para ver a tu ser querido, por lo menos verlo adentro de un cajón. Yo te entiendo, es un horror. Es un horror. Por eso estoy haciendo esto. La primera de las 5 etapas del duelo que se conocen desde la psicología es la negación, ¿no? Es la primera reacción que tenemos. Hay 5 etapas de duelo. La negación, luego la ira, luego se llama negociación, es como una etapa donde pensamos que si hubiésemos hecho esto, no hubiera pasado esto. Si yo me hubiese ocupado de fijarme en esto, esto no hubiera desencadenado la muerte. Si yo, sí, tal, los condicionales, ¿no? Hay una cuarta etapa que es una especie de depresión, cuando a la persona, podríamos decirlo de un modo sencillo, le cae la ficha, hace contacto con que realmente esta muerte se ha producido, empieza la aceptación, que es la quinta etapa, pero primero viene una etapa de depresión. Estas 5 etapas, los familiares las viven a todas. No todos al mismo tiempo y no todos del mismo modo. ¿Sí? Entonces, si vos has sido una persona que ha acompañado a tu madre en un proceso largo de enfermedad hasta que se produjo la muerte, porque me aclaras que no es por COVID, vos tenés macerado, tenés incorporado en tu interior la posibilidad de la muerte. Entonces, cuando ocurre el deceso, por supuesto que va a haber momentos de extrañeza, va a haber horas donde vos no puedas creer que lo que pasó es que falleció. No puedo creer. Eso es la negación. No, esto no está pasando, no lo puedo creer, no es verdad. ¿Sí? Este es tu caso. Pero la mayoría de los casos de COVID, que es lo que está sucediendo hoy, toman por sorpresa. Entonces, esta etapa de negación es mucho más difícil de aceptar y de trascender para poder pasar a la otra etapa, que es el enojo, es lo que viene después. Pero el enojo viene después de aceptar que la muerte se produjo. ¿Sí? A muchas personas, el hecho de poder ver al menos un cajón, los ayuda a anclar la idea de que realmente su ser querido está allí y no en otro lugar, porque ellos lo vieron entrando a un hospital, ellos lo llevaron al hospital y después lo único que tuvieron como de contacto, de información, es la nada misma. La nada misma. Y después de semanas la noticia de que está enterrado, Entonces, André, yo quiero que me entiendas, no estoy minimizando para nada esto tan terrible que te pasó. Pero hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de estar en contacto con el ser ya fallecido, ni 2 minutos. Entonces, yo me pregunto, la gente que no tiene preparación espiritual, que no escucha estos videos, que no sabe qué hacer, ni siquiera lo puede ver, ¿cómo trasciende de una manera un poquito armónica el hecho de que ese ser querido ya no está físicamente allí? Entonces, el ver
al menos un cajón y poder tocar ese cajón y decirle chao mamá, ayuda muchísimo. Y hay cientos de personas que hoy ni siquiera pueden hacer eso. Entonces, esta estrategia que di de conversar, pedirle que venga, imaginarlo frente a nosotros, del modo que ustedes puedan, pero desde un lugar de tranquilidad, desde un momento de intimidad, desde un momento de tranquilidad, que lo pueden hacer en familia también, si alguno de los miembros de su familia aceptan que hagan esta especie de ceremonia, ¿sí?, a favor del alma de la persona, para disminuir el miedo de ese ser que está viajando, pero que no puede iniciar ese viaje porque está completamente confundido y hasta con mucho miedo, ¿sí? Entonces, estas estrategias ayudan muchísimo. Claro que está muy mal, 2 minutos aunque sea para despedirse antes, claro que está muy mal. Pero hay mucha gente que ni eso tiene. Entonces es un momento horroroso este. ¿Cómo se hace, Ceci, cuando hace poco que falleció un ser familiar y no poder finalizar con el duelo y fallece otro? ¿Cómo se sigue? Tratando de comprender que la vida no es la vida física. La vida física es solo una parte de las vidas que venimos a transitar. Que cuando fallece nuestro cuerpo físico, nosotros continuamos nuestro viaje hacia otro lugar, a donde vamos a ir a descansar y nos vamos a preparar para una nueva encarnación, de acuerdo a nuestro nivel evolutivo, ¿no? Entonces, con esta idea de que la vida continúa en otro plano que no es este plano físico, donde ya no necesitas este cuerpo físico, que no es más que una cáscara, que nos hace padecer dolores, que envejece, que hay que cuidar para que se mantenga lo mejor posible, hasta cuando seamos viejitos, porque es allí donde está nuestra psiquis, nuestras emociones y nuestra alma habitando ese cuerpo. Bueno, este cuerpo no somos nosotros, es solo una partecita de nosotros. ¿Qué partecita? La parte física. Entonces, esta información sencilla, que pueden profundizar en muchísimos libros bellísimos que hay en este momento, y videos, la información abunda si uno la busca, ¿no? En este tema, hoy. El tema es que no se sabe ni siquiera la existencia de la ciencia tanatología. Entonces, es saber estas cosas nos ayudan para poder transitar esos procesos como el que vos describís. ¿Qué sucede con el alma del que fallece? ¿Qué hacemos los que quedamos para ayudar al que fallece? Perfecto, ya lo dije, estos comentarios tienen más de 40 minutos, así que supongo que ya están respondidos. Laura Lemos, un abrazo más grande que el tuyo a la distancia. Marcela Peralta, ¿cuánto tiempo demora el alma en dejar el cuerpo físico? También ya lo respondí. ¿Cuánto tiempo después se puede hacer eso? Buena pregunta. Sí, lo ideal sería hacerlo lo más cerca posible del momento de la muerte, para que puedas advertirle que ese portal, esa luz, se va a cerrar después de las 72 horas de producida la muerte física. Entonces poder decirle que busque la luz, que la vea, que se vaya a través de la luz, que suba hacia la luz. Y si sentís que eso cuesta cuando te estás conectando con la persona, poder ayudarla despidiéndola, hablándole, para que pase al otro lado, para que vaya, ¿no? Pero convendría hacerlo luego de producida la muerte física. Si no te es posible porque te enteraste 10 días después, son cosas que pasan, bueno, hacelo 10 días después
y reforza esto con una novena. Las novenas para los difuntos, estoy hablando de novenas, no de misas. Los novenarios que se rezaban y todavía se rezan en algunos pueblos. A mi papá, en mi pueblo, se le rezó un novenario. No pude hacer novena en ese momento porque el sacerdote del pueblo me dijo que él no las hacía en ese momento, pero sí se le hizo un novenario después, y yo acá en Córdoba pedí una novena de 9 días, obviamente por papá, urgente. Apenas volví de mi pueblo cuando se produjo el entierro. Bien. Entonces vos lo podés hacer cuando vos te enteres, ¿no? Porque esa alma, si el portal se ha cerrado, y han pasado las 72 horas, una de las pocas maneras en que puede pasar hacia el otro lado es a través de una novena, ¿no? La novena es una ceremonia que tiene el objetivo directo de nombrarlo primero y luego abrir un portal para que el alma vaya a descansar en los brazos de Dios. En el ritual católico es eso. En el ritual judío es muy parecido, y al Dios se le pone otro nombre, simplemente. Pero esto es un viaje que el alma hace, y el alma no tiene religión, la mente nuestra sí. Entonces es muy válido a alguien judío pedirle una novena católica porque es para su alma. Entonces no duden en hacerlo porque están ayudando muchísimo. ¿Sí? Pero si estas cosas no se saben, uno entra en duda. ¿La hago, no la hago? ¿Le gustará? No. Uno no sabe cuando no tenés este tipo de datos. Entonces, por favor, prioricen el ayudar al alma. No importa a través de quién, a través de qué religión, ni a qué hora del día, si es feriado, o hacerlo en un lugar peronista cuando la persona era de otro partido. No se enganchen en esas cuestiones que son cuestiones del ego y de la mente. Háganlo desde el corazón y desde las vísceras, en un lugar y en un momento en que estén tranquilos y que tengan serenidad y que sientan que lo pueden hacer. Y eso ya ayuda muchísimo. El ser humano tiene una potestad tremenda en los planos espirituales. El poder del verbo humano pone en acción mecanismos espirituales que ni siquiera podemos vislumbrar, ¿no? Entonces, rezar desde la tierra por un ser que ya no tiene voz para hacerlo, mueve mucho a nivel espiritual, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, el poder de la palabra, el poder de la enunciación, el poder del verbo, es una potestad humana del que a veces hacemos mal uso y mucha omisión, por falta de información también. ¿Sí? Bien. ¿Es conveniente hablarle al moribundo de la muerte? Por supuesto que sí. Recomiendo mucho, antes de hablar, preguntar y dejarlo hablar a él, para poder hablar después, pero primero escuchar. Ceci, tengo a mi madre de 81 años, hablé bastante con ella. Si ella llegara a partir, recordará lo que hablamos. El alma lo recuerda, claro que sí. Gracias a esta charla, dejó de llorar a su madre por 68 años. No es muy fácil hablar de la muerte, se esquiva muchísimo, lamentablemente. Es hora de dejar de esquivarlo. Así de claro. Hay mucha información vigente, disponible y seria hoy para dejar de accionar como siempre accionamos, porque a la vista está que no está bueno como está. Entonces hay que cambiar. Ceci, explicás que muere el cuerpo físico y la energía demora más tiempo, si te entendí bien. ¿Este es el sentido de despedirlo en el velatorio para que hagamos la despedida y ayudemos a esa alma? Claro que sí. Eso es.
Marcela Peralta, mi madre falleció hace 12 años, no hice esto, ¿se puede hacer ahora? Claro que sí, claro que sí. Mi madre falleció en el año 95. Yo me empecé a capacitar unos años después. Lo hice a esto unos 6 años después, ¿no? Y la verdad, funcionó. Yo sé que funcionó. Siento que funcionó por todas las vivencias espirituales que tuve después con todo lo relacionado a la muerte de mamá. Sé que funcionó. Y lo hice como parte de un ejercicio de un curso, un ejercicio que no creía, en el que no creía mucho, un curso que hice en México, que me formé como tanatóloga, uno de los cursos más serios que hice. Lo hice sin creer mucho. Lo hice como parte de un curso, como parte de un ejercicio, diciendo, ojalá funcione esto que me dijeron que va a funcionar. Realmente sí, por eso me animo a recomendarlo con tanta fe, con tanta certeza, y hablo así tan segura, porque sé que funciona. Sí, lo podés hacer hasta 50 años después, mi amor. Porque cuando un alma no va hacia el lugar a donde van las almas, puede pasar siglos como alma errante. Y este es un dato muy fuerte. Siglos. ¿Siglos? Siglos. Entonces, desde nuestro lugar como seres humanos, con el poder del verbo y la voz que Dios nos dio para usar bien, hagamos lo que hay que hacer, que nosotros podemos y el alma no, porque está en un viaje a donde no puede llegar a buen puerto, no sabe dónde está confundida, con miedo, anclada por desinformación, por un montón de apegos que la atan a este plano. Entonces, con nuestra voz gestionemos para que esa alma pueda pasar al lugar de las almas, y si no sabemos cómo hacerlo, pidamos una novena y también un novenario. Ambas cosas paralelamente no está mal, tampoco tienen que ser al mismo tiempo, pero se puede hacer una y luego la otra, y nada está mal. ¿Hasta cuándo sigo haciendo cosas? Hasta que yo me sienta en paz, porque cuando yo me sienta en paz, esa conexión que tenía con el ser querido que partió, no importa cuándo, esa misma conexión me va a informar que ya la ansiedad pasó, que ya el momento energético álgido, feo, ya pasó. Bien. ¿Qué pasa cuando ya pasaron 2 años? Sí, claro. ¿Se puede hacer? Sí, claro. ¿Podría hablar de qué le pasa al alma cuando se realiza la cremación? El alma, lo que se crema es el cuerpo, Meli. El alma ya no está allí una vez que se produjo la muerte física. ¿Sí? Lo voy a simplificar. Cristina dice, y sobre todo agradecer su existencia en la tierra al lado nuestro. Muy claro, Ceci. Claro, cuando lo informamos de que lo que ha pasado es que ha fallecido, que busque la luz, que pida ver la luz, que se suba hacia la luz, que no tenga miedo, que va a iniciar un viaje hacia otro lugar donde no necesita un cuerpo, que le damos nuestro permiso para hacerlo y que tiene todo nuestro agradecimiento. ¿Sí? Se pueden hacer más cosas. En mis formaciones doy más estrategias para perdonarse, para despedirse, para agradecer, para perdonarse mutuamente. Hay unas cosas bellísimas que se pueden hacer, pero que empiezan por estas ceremonias simples, sencillas, que uno hace desde su corazón. Gente, les aseguro que si lo hacen así, solita su intuición los va a guiar a hacer el resto sin que tengan que tomar ningún curso ni nada. Y después me van a comentar y yo les voy a decir, mira vos, eso es lo que enseño en los cursos. ¿Sí? Porque cuando el alma se conecta desde el amor, deja surgir su verdadera sabiduría, que es mucho más sabia que esto que aprendemos. Porque está grabado en un lugar más profundo nuestro.
Bien. Yo sin saber de esto le di ese permiso a mi papá. Bueno, justamente de esto estamos hablando. Justamente de esto. Sin saber de esto. Pero sentiste hacerlo, porque vos ya lo sabías. ¿Mm? Eso es. ¿Se dan cuenta? Eso es. Bien. Está bueno hablarle a los que están por partir, trabajar los pendientes y los deseos. Sí, claro que sí. Es necesario pedirles que se eleven, de esa manera soltamos, sí. Pero como primer dato, insisto, este dato que parece tonto, decirle, comunicarle que lo que ha sucedido es que su cuerpo físico ha fallecido, que la vida continúa en otro lugar donde no necesita este cuerpo que ahora deja aquí. Todo empieza por comunicar eso. Porque si salteamos este paso, todo lo demás es confuso. ¿Se entiende? Bien. Existe el amor en otro tiempo y espacio. Debemos soltar. Claro que sí. Bueno, acá hay alguien que lo tiene muy claro. Mariana, a veces hay personas que luego que el ser partió comienzan a pedirle ayuda. ¿Cuándo se le puede pedir ayuda espiritual a nuestro ser querido fallecido? Lo correcto sería nunca. Ay, pero mi mamá es mi ángel guardián y falleció hace 15 años y siempre me ayuda. Bueno, esto no es lo correcto desde la tanatología. El ser que parte debe descansar en paz del otro lado, que es muy distinto a olvidarlo desde este lado, a no recordarlo, a no extrañarlo, es muy distinto. Pero ese alma que ya se desprendió de este cuerpo y de esta existencia en este plano, está en un lugar donde está descansando y donde se está preparando para una nueva reencarnación. ¿Sí? Él va a seguir conectado con nosotros desde el amor. Y se le puede llevar flores al cementerio y hablar con él. Se puede recordarlo todas las veces que nosotros recordemos a nuestros seres amados, a nuestros padres, uno los recuerda permanentemente. Pero eso es muy distinto a pedirles favores porque ellos están en el cielo, por favor ayúdame con esto, por favor ayúdame con lo otro. No. Es muy distinto el recuerdo amoroso de nuestros seres amados porque eso es maravilloso y no dejen que nadie les diga que no. Pero nuestros seres queridos no deben ser molestados para pedirles favores. Gestionemos nuestros favores, nuestros propios favores nosotros y apelemos a la ayuda espiritual de seres de luz, de ángeles, de santos, que sí están diseñados para eso, están para eso. Pero nuestros muertos, no. Sí recordarlos con amor, agradecerles, vivir una vida plena en honor a ellos. No meterse en el cajón con ellos una vez que ellos murieron, porque eso no es lo que le gustaría a nuestros seres amados. Seguramente si alguien te amó, le gustaría que seas feliz y hagas algo bueno con tu vida. En honor a ellos, hagamos eso. Ceci, pasadas las 72 y si el alma no logró llegar a la luz, ¿cómo se ayuda? ¿Qué se hace? La novena. Ana Merlin, vuelve el alma a visitar a sus seres queridos, va y vuelve. Si no lo molestan, no tiene por qué volver. Si de este lado lo lloran y pasan 6 meses y siguen a los gritos, ¿por qué te fuiste? Yo no puedo aceptar que te hayas ido. Y resulta que el que se fue tiene 90 años, ya se tenía que ir porque ese pobre cuerpo físico no soportaba más. Y resulta que la hija de 65 sigue llorando como un niño, encaprichada en soltar a ese ser que ha hecho su ciclo biológico natural, ha dado lo mejor de su vida a sus hijos, ha hecho todo lo que tenía que hacer y a lo mejor ya sentía que era el momento de partir. Pero con nuestra mente a veces entorpecemos muchas cosas.
muchas más de las que creemos, ¿no? Entonces, esta visión infantil de la vida, mi mamá me dejó, no es positiva para el alma, ¿no? Sobre todo en gente adulta, donde uno tiene que respetar a veces porque no es tu familia, no te podés meter, pero si pueden, díganle que esto que está haciendo no favorece el viaje del alma hacia el otro plano, ¿no? Técnicamente ese viaje debería durar en un estado de cosas óptimo, sin que se lo moleste desde este lado, debería durar el mismo tiempo que tarda en encarnar, 9 meses. 9 meses se tarda en venir a esta tierra, 9 meses se tarda en irse de esta tierra, ¿no? Bueno, permitámosle, sobre todo en los primeros 9 meses, que es cuando más cuesta soltar. Justamente es cuando el alma más necesita el permiso para pasar al otro lado. Es paradójico, ¿no? Ceci querida me ayudó mucho a encomendar a la novena de los difuntos y luego a hacer el ejercicio de la silla. Yo le propuse a esta persona hace poquito tiempo. Fue muy movilizador, lloré mucho, pero pude hablar con mi esposo que murió de un infarto masivo. Una muerte repentina tremenda. Ceci me consultó por esto. Gracias por este testimonio porque ayuda a quienes están viendo este video. Gracias, Ceci. Como siempre, gracias. Siempre colaborativa, contadora usted. Jacqueline, siempre le pido a mi madre si se puede, así lo siento yo. Jackie, mi amiga, me dice, así lo siento yo. Turca, si esto a vos te hace bien, está bien. Ahora que sabes esto, hacelo desde un lugar más respetuoso. No te quiero molestar, sé que estás del otro lado descansando tranquila. Voy a tratar de hacerlo yo. En lugar de decirle ayúdame, decirle vigílame un poquito. Lo que tu alma te vaya permitiendo, ¿no? Vos ya sabes este dato ahora. Entonces, solita lo vas a procesar, lo consultarás con tu almohada y después verás cómo accionar en función de este dato. Podés leer algunas cosas que te van a ir dando más argumentos para que vos entiendas realmente por qué se dice que no. Y bueno, y uno lo va haciendo, ¿no? Bien, Vivi de Marco. Si la persona fallece y sabe que está partiendo al otro día al desencarnar y no poder velarlo, ¿se le informa al alma de la misma manera y se le da permiso o ya no es necesario? Nunca subestimen el poder de un permiso de ustedes hacia los seres queridos. Yo te doy mi permiso. Esto es uno de los pasaportes que impulsan al alma a iniciar su viaje. Y son palabras simples, ¿eh? Yo te doy mi permiso. Potente, fuerte esa frase. Hasta se siente en el cuerpo. Yo te doy mi permiso, como hijo, como esposa. Yo te doy mi permiso. Ándate en paz. Muchos seres no parten hasta no tener el permiso. Muchos. Bien. Ok. Norma. Ceci, ¿qué significado ha tenido? Mi padre falleció un 6 del 8 del 84, mi padrastro falleció el mismo día, el 6 del 8, varios años después. Bueno, hay que ver el transgeneracional. Podemos armar el árbol genealógico y ver allí qué relación sistémica hay. Hay que verlo en función del árbol. Victoria Mua, a mí me ayudó el curso de elevación de almas atrapadas. Claro, acá hay una alumna, ya que mi madre y tíos clamaban, lloraban, pedían, hasta que después del ritual, ceremonia que se pudo hacer, como dice el curso, se sintió muchísima paz. Lo que más sentí fue la de mi abuelo,
que se suicidó. Después de 68 años de fallecido, dejó de aparecer. Excelente curso. Sí, es un excelente curso que dicto hace varios años. Se hace después de la formación básica de tanatología. Es un curso bien especializado. Bien. Mónica Guerrero. Ceci, con respecto a la cremación que mencionó Meli, leí un artículo que indicaba que según las creencias el cuerpo físico muere. Sí, el cuerpo físico muere, pero la cremación permitía que el alma se eleve más rápido. ¿Puede ser así? Sí, es todo un punto de vista. Sí, yo no coincido mucho con ese punto de vista, pero puede ser posible. De todas maneras, desde la tanatología no se considera positivo hacer una cremación con el objetivo de que el alma se eleve más rápido. Eso no. Eso no. Tajante no. La cremación no debe tener el objetivo de que el alma se eleve más rápido. De hecho, en los países orientales es ley, no capricho, ley, que ninguna persona puede ser cremada antes de las 72 horas. Y los orientales, sobre todo los tibetanos, saben mucho más que Occidente del tema de la muerte y del alma. Entonces, por algo los que más saben dicen esto. Es un tema del curso, es un tema muy profundo. Pero en este momento no hay posibilidad en Argentina de, si un ser querido muere, mantenerlo 72 horas, a menos que muera en un hospital enorme donde haya cámaras frigoríficas. No existe la manera de conservar el cuerpo 72 horas después de la muerte. Pero en Oriente sí, esto se sabe, esto se hace, y es ley no cremar antes de las 72 horas. Digo lo que es ley en Oriente. Acá todavía eso no se considera así. Simplemente te transmito lo que yo sé desde la tanatología. ¿Dónde está el alma durante esos 9 meses? Viajando entre este lado y el otro. Excelente explicación para así poder ayudar a nuestros seres que fallecen. Muchas gracias, Ceci. Sí, se puede ayudar mucho, chica. Ceci, ¿conoces la oración del vuelo de la mariposa? Sí. Si podés dejarla acá, Ceci, vos que siempre sos tan amable y nos dejas cosas de regalo, si podés ponerla acá que les quede a todos, sería maravilloso. Bien. Bueno, no veo más preguntas. Ha pasado 1h30 y 10 minutos más. Es mucho para los que han estado sentados escuchándome. Vamos a cortar acá. Yo voy a seguir hablando de esto en otros vivos. Es un tema muy necesario. Pienso que esto puede ayudar mucho en esta instancia. Esto va a quedar subido al canal de YouTube. Suscríbanse al canal, porque si ustedes se suscriben, el mismo sistema les va a ir avisando de cuándo se hacen los vivos. Entonces, yo me aseguro de que estén todos avisados. Mi canal de YouTube se llama Instituto Holístico Arcoíris Córdoba. Entren a YouTube y busquen en YouTube Instituto Holístico Arcoíris Córdoba. Allí, suscríbanse. Simplemente ven el nombre y abajo dice suscribirse. Van a ver un montón de videos, se suscriben desde cualquiera de los videos. Debajo del video se pueden suscribir. Espero haber contribuido a aclarar un poquito más este tema tan delicado. Gracias por estar del otro lado, gracias siempre. Me siento una agradecida con ustedes que siguen siempre mis propuestas. Gracias.